Aleluya, aleluya. Bendiciones, Iglesia, Casa de Buenas Nuevas, House of Good News. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y como dijo la pastora Aide, esa es la palabra para la semana. Mediten en ella, apréndansela, que va a ser de gran ayuda. Aleluya. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Te esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Aleluya, Señor. Tú siempre tienes el control. Ayúdanos, Señor, a esperar y a confiar en ti en este día, Padre de la gloria. Aleluya. Te damos gracias nuevamente por permitirnos una vez más, Señor, estar en tu templo, aleluya, trayendo tu palabra, Padre Santo. Ministranos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. En la vida del cristiano, no todo es color de rosas bellas, también hay espinas que nos hieren. No es como navegar en aguas tranquilas y gozarnos en ellas. También se pueden encontrar vientos recios que quieren destruir la barca donde vamos y azotar nuestras vidas. Todos vamos a encontrar esos vientos tormentosos en nuestras vidas. Pero recuerda, el Señor está con nosotros en tiempos buenos y en tiempos malos. Cuando los días malos vienen, Él no desaparece, Él no se va a esconder diciéndonos me voy, pero regresaré más tarde cuando todo esté más calmado. No, Él es fiel y está con nosotros en toda la jornada de nuestra vida. Gloria a Dios. El mensaje que tengo para hoy es paciencia en nuestra espera. Me dieron ahorita ganas de reír porque estuve mirando la taza de café con Jesús y está relacionado con este tema. Lo menos que me acordé fue que era más o menos lo mismo, pero la palabra es distinta. Salmo 40, del 1 al 3, ahí está la palabra y 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Nos dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias, ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto al abatimiento y se asocia con la esperanza. Si tenemos paciencia, porque tenemos esperanza, ¿verdad? La paciencia es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice: esta es una evidencia de que no nos hacemos pacientes
en un solo día, pero al vivir continuamente en el Espíritu y llevar nuestras malas tendencias a Dios, ganaremos esta virtud poco a poco. Gloria a Dios. La mía todavía está creciendo. Esperar. Esperar en la Biblia no solo significa tener paciencia, sino que implica una actitud activa de confianza y dependencia en Dios, especialmente en momentos de dificultad o incertidumbre. Es una disciplina espiritual que involucra paciencia, fe y entrega a la voluntad de Dios, con la certeza de que Él actuará en su tiempo perfecto. Dice, pacientemente esperé. Esperé es el pasado de esperar. O sea, quiere decir que si yo esperé pacientemente, ya he conseguido, según en este salmo, ya se concedió lo que había pedido. O sea, cuando nosotros esperamos pacientemente en algo que el Señor nos ha dicho, esperamos pacientemente, aleluya, y cuando ya lo tenemos, decimos, oh, gloria a Dios, esperé y ya el Señor contestó. En los Salmos 38 y 39, David esperaba en el Señor sin una respuesta inmediata. En este salmo, David magnifica a Dios y le da gracias por recobrar la salud de una enfermedad que había contraído y por su recuperación. Aleluya. Él esperaba en el Señor y le preguntó, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está puesta en ti. Y entonces en este salmo aquí se dice la respuesta. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Muchas veces pedimos al Señor creyendo que la respuesta va a llegar rápido y la duda y la desesperanza nos quiere arropar, pero la palabra nos dice en este día, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso está en Salmo 27:14. Tenemos que aprender a esperar en Jehová. Aleluya. ¿Y sabes qué? Yo creo que mientras más esperamos, más vamos creciendo, y cuando llega ese momento de recibir lo que hemos esperado, aleluya, la cosa es más grande, la alegría es más grande, aleluya. Y sabemos que si esperamos allá, podemos seguir esperando en otras cosas que nosotros le pidamos al Señor, o en las cosas que el Señor nos ha prometido. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, se movió y escuchó. Él oyó lo que yo le decía. Él oyó mi llanto. ¿Cuántas veces pedimos al Señor llorando? Él nos escucha. Y la palabra inclinó lleva el sentido de que Dios se inclina hacia David en su aflicción, quitando cualquier distancia percibida entre el Señor y su siervo. Y cuando David supo que Dios oyó su clamor, confió en una respuesta favorable, aleluya. Cuando nosotros pedimos a Él, cuando nosotros vamos donde Él y Él se inclina a nosotros esperamos una respuesta favorable. Y saben que si la respuesta es no, es favorable, porque Él sabe por qué es no. Él sabe si Él nos concede algo que pedimos, no nos va a hacer bien. Así es que tenemos que darle gracias al Señor en las buenas y en las malas. Cuando nos contesta bien y cuando nos dice que no. No nos gusta que nos digan que no. Aleluya. Cuando clamamos a Él, nos escucha como escuchó a los israelitas cuando el rey murió y clamaron a Dios y Él los escuchó por el pacto irrevocable que había hecho con su pueblo, que iba a ser Dios de Abraham y sus descendientes por siempre. Eso lo encuentras en Éxodo 2, del 23 al 24. Así es que nosotros somos descendientes, ¿no?, de Él. Así es que ese pacto todavía está con nosotros, aleluya. Mientras David pacientemente esperaba a Jehová,
Dios lo liberó de su actual crisis, de su enfermedad, el pozo de la desesperación. Esto representa estados de angustia, ansiedad, tristeza profunda o sensación de estar atrapados en una situación. Suena familiar, ¿verdad? Una situación que sea abrumadora. Ese es el lugar donde la persona se encuentra aparentemente en la nada más absoluta, como en el limbo. El fracaso y la decepción le han llevado hasta las profundidades y le han puesto cara a cara con la depresión. Sus habilidades de razonamiento se encuentran mermadas, se vuelve inflexible, se encuentra cegado. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, el lodo cenagoso viene siendo el lugar donde no se puede salir, es muy resbaladizo. Y es donde uno puede sentirse tan desesperado que no se puede avanzar. Y las situaciones donde el que no tiene esperanza, nosotros tenemos que tener esperanza en Él, pero el que no tiene esperanza puede atentar contra su vida o la vida de otro. Te voy a preguntar en este día, ¿te encuentras así hoy? Si te encuentras esperando en ese pozo, en ese lodo cenagoso, si te encuentras como que ya no tienes esperanza porque el Señor no te contesta lo que tú quieres que te conteste en tu tiempo, espera y clama a Él. Él te oirá, responderá y se moverá espiritualmente a ti. Se moverá a tu favor, pero espera, espera. La Biblia enfatiza la importancia de la esperanza y la confianza en Dios para salir de estas situaciones. Así es que confía en Él. En el verso 2 continúa y dice que al esperar, dice David que al esperar pacientemente, Jehová le dice a David, en Jehová dice David a Jehová, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, aleluya. Él lo sacó de ese pozo y lo puso en una roca firme. ¿Quién es nuestra roca? Nuestra roca es Jesús, aleluya. Y cuando estamos firmemente anclados en Él, no hay nada que nos pueda mover, aleluya. Amén, aleluya. Y dice, ahí esa oración de David por liberación fue respondida. Dios lo libertó de su actual crisis, que era como un lodo cenagoso, y lo puso en un lugar mucho más seguro y mejor, porque enderezó sus pasos. Muchas veces cuando nosotros estamos parados en la roca, vemos lo que no tenemos que ver, ponemos un pie afuera y ya nuestros pasos no están derechos y podemos caer. Pero si estamos anclados en esa roca, no importa lo que pase por al lado de nosotros, no importa que vengan los vientos, no nos va a mover. Y esa oración que nosotros tenemos, como la de David, puede ser respondida. El verso 3 nos dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este es otro beneficio para David al esperar en el Señor. Va a ser un beneficio para nosotros cuando esperamos en Él, porque Él nos va a poner a nosotros un cántico nuevo, aleluya. No solamente un cántico, nos da también la danza, aleluya. Danzamos, tú lo ves que brincamos en Él. Su liberación produjo una alabanza espontánea, un cántico nuevo que vino de Dios mismo, aleluya. Dios inspirará cánticos y palabras de alabanza cuando estamos esperando en Él y vemos que la espera ya trajo lo que esperábamos, ¿verdad? Se hizo urgente. Y dice, verán esto muchos
y temerán y confiarán en Jehová. O sea, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que ha hecho y lo adorarán. Pondrán su confianza en el Señor. Esa es la experiencia de liberación que resulta en una nueva canción de gratitud a Dios y su testimonio. Lleva a otros a temer a Dios y a confiar en Él. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca? Oh Señor, que perecemos. Y el Señor mandó a la mar, al viento y a la mar, ¿verdad? Que estuvieran quietos. Decía que había otras barcas con Él. O sea, cuando los vientos y la mar, cuando toda esa tormenta cesó, todos aquellos que estaban, otras barquitas que estaban, vieron eso. Y yo sé que ellos ahí temieron al Señor, porque vieron la grandeza, vieron el favor de Dios que actuó en esa tempestad. Y lo mismo sucede con nosotros. Nos ven cuando estamos en una tribulación grandísima, pero ven que estamos ahí anclados en la roca y no nos movemos. Ellos quieren que estuviéramos llorando, gritando y no, nosotros estamos ahí. ¿Sabes? Cuando mi mamá murió, se fue con el Señor. Ella no murió, ella se fue con el Señor. Que llegó la enfermera de hospice. Ella parece que creía que iba a encontrar en casa todo el mundo gritando y llorando con mucho patatú, como muchas veces pasa. Y cuando ella llegó, se encontró con la paz del Señor en la casa. Estaba su paz. ¿Sabes qué? Las tinieblas no soportan su luz. Las tinieblas no soportan cuando la paz del Señor está allí. Y la persona se puso frenética. Me amenazó que se iba a llevar a mi mamá antes de tiempo, bla, bla. Porque mi mamá iba a ir a Puerto Rico, pero la venía a buscar del cielo. Y se puso con mucho coraje conmigo. Pero yo comprendí en ese momento que ella no aceptaba la paz que había en mi casa. Porque cuando mi mamá se fue, estaba yo cantando el himno del Salmo 121, cuando dice, Dios cuidará de tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, amén. Y eso lo que hizo en nosotros fue que en vez de ponernos a gritar, nos pusimos a alabar al Señor con un cántico de gozo, que eso no se encuentra en todos sitios cuando una persona muere. Habíamos 3 personas allí y una por teléfono. Y todos estábamos gozosos, no porque se fue, sino porque en ese momento el Espíritu Santo trajo la paz a nuestras vidas. Cántico nuevo, aleluya. Otros no comprenden, pero si ella hubiera estado allí, hubiera sabido lo que era lo que había. Eso para ella hubiera sido un testimonio. Y lo fue, porque nosotros le dijimos lo que había pasado y cómo había pasado. Así que ella comprendió que la paz de Dios estaba allí con nosotros. Voy a cerrar. ¿Cuál es el propósito de Dios para la espera? ¿Hay un propósito? Esperar nos prepara para lo que Dios tenga para nosotros en el futuro. Sea cual sea el plan de Dios, esperar suele ser su forma de decir, aún no estás listo para recibir lo que deseas. ¡Wow! Él conoce nuestros corazones y solo Él sabe cuándo necesita obrar en nosotros antes de concedernos nuestra petición. Esperar nos impulsa a confiar. Esperar en el Señor siempre será mejor que adelantarnos a hacer lo que nosotros pensamos. No va a salir bien. Por esto, amados, debemos de reconocer que en la serenidad y la confianza de Dios está nuestra fortaleza. En el arrepentimiento y en la calma está nuestra salvación. Entre más confiamos en Dios, más seremos fortalecidos y prosperados. Mientras llega lo que esperamos, actuemos diligentemente en lo que estamos haciendo.
alabemos y deleitémonos en el Señor. La situación de David había sido tan terrible y peligrosa que él la describe como un pozo de destrucción, la fosa fatal, eso está en la Nueva Versión, o el foso de desesperación, en la Nueva Traducción Viviente. O sea, él está tan atascado en ese lodo cenagoso que él solo era incapaz de liberarse. Pero cuando clamó al Señor para pedir ayuda, Dios intervino rescatando a David y sacó a David de ese desolado pozo de arenas movedizas y asentó sus pies sobre una roca. Aleluya. Esperar en el Señor no es nada fácil, pero ¿sabes qué? David recibió 4 bendiciones en su espera y nosotros las vamos a recibir también. Lo levantó de su desesperación, puso sus pies sobre una roca, le dio un sitio seguro para pararse y puso una nueva canción en su boca. Aleluya. La situación de David había sido tan terrible, aleluya, que no sabía ni cómo levantarse. Pero cuando el Señor vino a rescatarlo, que sacó a David de ese desolado pozo de arena movediza y asentó sus pies sobre una roca y puso un cántico nuevo en su boca, te dice a ti que Él hará lo mismo contigo también. En resumen, estos versículos describen la experiencia de esperar pacientemente en Dios y cómo Él responde a la oración, sacando a la persona de una situación difícil y poniéndola en un lugar seguro, con una nueva canción de gratitud. Aleluya. Voy a hacer una invitación. Si no le has confesado como tu Salvador, arrepiéntate de tus pecados. Al arrepentirte, esto te va a dar vida. Confiésalos y Él borrará tus pecados y serás bañado en su sangre, lavado en su sangre y serás más blanco que la nieve porque tus pecados han sido perdonados. Podrás también esperar y salir del pozo de la desesperación cuando caigas en él, si es que ya no estás en él. Al apartado, regresa a él. Él te está esperando y te va a restaurar. Y a la iglesia, si te encuentras en alguna situación desesperante, confía, cree, llámalo y espera en Él. Él te va a contestar. Oración. Aleluya. Padre, gracias por la virtud de esperar en ti. Aleluya. Que nos permite afrontar contratiempos y dificultades con fortaleza y serenidad. Gracias por la paciencia que nos ayuda a tolerar la adversidad, a no alterarnos ante situaciones que requieren tiempo en confiar en ti. Padre, te pedimos que sea con tu pueblo, Señor, en Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, Irak, Irán, en América y otros países que se encuentran en conflicto. Padecen con las personas que han tenido pérdidas en sus familias, trae paz y refugio a los inmigrantes que fueron extranjeros en esta tierra. Ayúdanos a esperar y a confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Buscadme y viviréis. Regocíjate. Regocíjate hoy, regocíjate mañana y regocíjate siempre. Bendiciones.